Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos a jueves 25 de febrero, ese es el episodio número 27 y como ya les venía diciendo estos días pasados, como estamos en temporada de Cuaresma, nos quedamos sin música mientras dure la temporada, pero no pasa nada. El día de hoy vamos a revisar lo que nos dice San Maximiliano Kolbe acerca de la mala prensa y cuál es su opinión de todo aquel que apoya a esta prensa anticlerical. El libro del que estoy sacando todos estos datos se los dejo en la descripción aquí abajo. Y bueno, empieza el autor, antes de enseñarnos lo que escribió San Maximiliano, empieza el autor de este libro diciendo que el mundo se puede conocer se puede entender entre tres maneras. Número uno, el cosmos, o sea, lo que es el universo, lo que es la creación de Dios. Número dos, el lugar en el que vivimos, que es la tierra, ¿verdad? Normalmente decimos, tal y tal persona es el mejor actor del mundo, ¿verdad? Entonces se puede entender lo que es la tierra, lo que conocemos nosotros entre los seres humanos. Número tres se le llama el mundo a el reino de los que han dado la espalda a Dios. Y de esto se refiere la Biblia cuando nos habla acerca de lo que es el mundo, de que hay que odiar el mundo, de que no nos debe de importar el mundo, etcétera, etcétera. Porque lo que vemos hoy en día, especialmente en una era de apostasía tan grande, es que nosotros muchas veces tenemos la tentación de tomar alguna opinión o de tener algún punto de vista para calmar a lo que es el mundo. Pero ¿qué vemos que es el mundo? El mundo es, como les mencioné, el reino de los que han dado la espalda a Dios. ¿Y quiénes son estos? Pregunta. Empezamos por los protestantes, también al católico al que le vale la fe, ¿verdad? Le ha dado la espalda a Dios, aunque no necesariamente esté fuera de la fe, fuera de la iglesia. El católico, que es un católico frío, le ha dado la espalda a Dios al no haberle importado estar en un estado de gracia. Y bueno, como les decía, el protestante también, al rechazar los sacramentos y la gracia sobrenatural de Dios, le está dando la espalda a Dios. Los judíos que han rechazado al Mesías. En nuestra época hay un entendimiento malísimo de lo que es el judío verdadero. El judío verdadero es el que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo antes de conocer lo que es la tradición católica y de lo que enseña la tradición católica sobre los judíos, yo pensaba, a mí me parecían interesantes las tradiciones de los judíos. Decía, fíjate que parece que esas tradiciones ya las han conservado por miles de años. Pero cuando estudia uno más el tema más a fondo, se da cuenta que el catolicismo tradicional es el que verdaderamente ha conservado esas tradiciones por miles de años, mientras el judaísmo moderno es un judaísmo que se inventó después de la época de Cristo. Y una manera fácil de entender esto es que los judíos de antes de Cristo y de la época de Cristo lo que hacían era ofrecer sacrificios en el templo, porque eran necesarios estos sacrificios hasta que ya vino el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero al venir Cristo, esos sacrificios ya son inútiles. Se destruye el templo de Jerusalén y se inventa lo que es el judaísmo rabínico. ¿Y qué es el judaísmo rabínico? Bueno, pues es solamente se juntan y a estudiar la Biblia, a cantar y ese tipo de cosas. Ya no es una religión que tenga un sacrificio, mientras la religión católica tiene su sacrificio, que es la Santa Misa, todos los días. Entonces esto hay que entenderlo muy bien, de que los judíos es una religión completamente falsa, de que los judíos, a menos de que se conviertan al catolicismo, estarán en fuego eterno, porque son un pueblo sumamente amados por Dios. Fueron su pueblo elegido alguna vez, pero al haber rechazado al Hijo de Dios, bueno, pues han caído ya de la gracia de Dios, porque lo que querían los judíos era retener su estatus como pueblo elegido, pero Dios dijo, no, esto viene ya para todo el mundo. Establece la iglesia y dice, mi mensaje es para todo el mundo, no solamente para los de la raza hebrea. Y esto a los judíos no les gustó. Pero bueno, los judíos también se pueden considerar como los que le han dado la espalda al reino de Dios. Y en la actualidad tienen una poder y una influencia que es increíble. Tienen demasiado dinero pero estoy hablando de el 0.5% de los judíos, a lo mucho, que tienen un control absoluto. Si ustedes ven quién domina los bancos hoy en día, quién domina los medios de comunicaciones de hoy en día, son los judíos. Pero bueno, estos se pueden considerar como los que le han dado la espalda al reino de Dios. Y tienen una moralidad que es malísima, una moralidad que impulsa el divorcio, impulsa los anticonceptivos, impulsa todo tipo de cosas que le son repugnantes a Dios. Entonces, todo esto se tiene que entender como el reino de los que le han dado la espalda a Dios. Y una de las categorías más de los que le han dado la espalda a Dios son los francmasones, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Y bueno, ya, de este tercer punto de los que le han dado la espalda a Dios es a lo que se va a referir San Maximiliano en las citas que les voy a dar a continuación. Estas citas vienen palabra por palabra en el libro, en la descripción, pero está en inglés el libro. Entonces estas citas de San Maximiliano que les voy a dar son de mi traducción al español. Yo ha de tener errores, entonces no me culpen, no soy traductor profesional, pero solamente les quería traducir esto al español para poder comunicarlo de esta manera, porque lo que ha pasado con San Maximiliano hoy en día es que, como tiene unas opiniones y unos escritos sumamente católicos, sumamente antijudíos, antifrancmasones, anti-etcétera, ante prácticamente todo lo que son los valores de hoy en día, San Maximiliano escribió en contra de todo eso. Al tomar control de la iglesia los modernistas en el Concilio de Vaticano II, esos escritos ya fueron, se mandaron a la oscuridad. Entonces hoy en día, el que tiene la devoción a San Maximiliano, claro que no con toda buena intención, pero el que tiene devoción a San Maximiliano no sabe los escritos que tuvo San Maximiliano y de la manera que nos ayudan hoy en día a poder pelear estas fuerzas de la oscuridad. Y bueno, empezamos con San Maximiliano. Dice: este odio mortal de la Iglesia de Cristo y de su vicario en la tierra, que es el Papa, no es solamente un grupo de individuos que han perdido el buen camino, sino una acción sistemática de los principios de la francmasonería. La destrucción de toda religión, especialmente la católica. Sobre todo el mundo se encuentran células de esta mafia y trabajan de manera variada. Algunos más visibles y otros menos, pero con la misma meta en mente. Al hacer esto, hacen uso de una manera variada de asociaciones de diferentes nombres y propósitos, con las que hacen que la gente sea indiferentista y con moral débil. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en México? Un indiferentismo religioso, una pérdida completa de la moral. Ya los anticonceptivos los usan la mayoría de la gente, se encuentran en la mayoría de las tiendas. El aborto ya se está impulsando, entonces que la homosexualidad también se está impulsando. Entonces, ¿qué vemos? Primero fue la indiferencia religiosa y después vino la caída en la moral. A los francmasones no les importa cuál puedan lograr primero, si es primero una caída en la moralidad y después una indiferencia religiosa, o si es como en el caso de México, primero una indiferencia religiosa y luego que caiga la moral. Después de la guerra de los cristeros y después del concilio ya se fermentó y se propone la indiferencia religiosa en la misma iglesia de México. Continuamos con Maximiliano. Dice: hay que ver el mundo de hoy y ver cómo ha cambiado. ¿Quiénes son los que siembran el odio a la fe en la gente? ¿Quiénes le quitan a la gente la esperanza del cielo por buscar una felicidad aquí en la tierra? ¿Quién maneja toda la prensa anticlerical? Es tiempo de que cambie la situación. El primer paso es un boicot drástico de la mala prensa. El segundo, apoyar a la buena prensa. La prensa sin Dios no hubiera acumulado la influencia de hoy en día sin el apoyo de los mismos católicos. Millones de católicos han impulsado estos periódicos anticlericales y otras publicaciones. ¿Qué podemos decir de la gente que le paga por su propia destrucción? La responsabilidad de este escándalo cae firmemente sobre los católicos. Esta basura nos la imprimen para nosotros los católicos, nos suscribimos a ellas y pagamos por ellas. El obispo Swerger tenía razón en decir: todo aquel que apoya a la prensa anticlerical pelea una guerra en contra de la Iglesia y no se puede hacer llamar un católico verdadero. Y aquí hay que pensar hoy en día cuáles son los tipos de programas a los que nosotros financiamos. Obviamente no estoy diciendo que para todas las personas el ver CNN, el ver otro tipo de prensa que son anti-Dios sea pecado, pero hay que tener todo esto en mente cuando vamos haciendo nuestras selecciones de la prensa a la que apoyamos. Hoy en día se ve mucho una derecha política, pero que no es derecha, es liberalismo, y venden la libertad de religión y la libertad para ofender a Dios. Y hay muchos católicos que caen por esto. ¿Por qué? Normalmente pues se ve que esta prensa están a cargo de ellas los judíos, ¿verdad? Y al católico ya no le gusta hablar de manera que pueda ofender a la gente externa. Se preocupan más por estar diciéndole al mismo católico tradicionalista: es que tú estás hablando mal, tú estás diciendo esto, no debes de decir esto, que por ver qué es lo que están diciendo los judíos afuera en el mundo. ¿Qué es lo que nos están impulsando? Nos están impulsando la libertad de religión. Y por cierto, la libertad de religión es algo de lo más absurdo que puede haber, porque como si el católico que tiene la religión revelada por Dios, la religión que Dios quiere, como si el gobierno nos tuviera que dar permiso para ejercer nuestra religión. Es una ridiculez. Es una completa ridiculez.
La Constitución de Estados Unidos, la Constitución mexicana son constituciones masónicas porque dan la libertad de religión. Al católico nadie le tiene que dar permiso para practicar su fe, porque la recibimos de Dios. Las demás religiones, las demás sectas que vienen del demonio o del humano, son las que necesitarían permiso en un gobierno católico. Pero hoy en día vemos a católicos decir, no, fíjate que la libertad de religión es buenísima, la necesitamos. Y luego también se empiezan a quejar de que el gobierno les quita esa libertad. Y déjenme les digo, si el gobierno te puede dar a ti la libertad de religión, también te la puede quitar. Al decir el gobierno, existe la libertad de religión, es que cuando se les antoje, te la pueden quitar y te la van a quitar. Esto no significa de ninguna manera, por supuesto, que el católico tenga que ir a atacar a personas de otras religiones, de ninguna manera, pero de eso se tiene que encargar el Estado. Entonces, al decir que debe de haber libertad de religión, decimos que el gobierno nos da permiso de practicar nuestra fe, y que vemos hoy en tiempos de coronavirus que el gobierno en muchos lugares del mundo ya quitó esta libertad de religión. Si te la da el gobierno, te la puede quitar. Entonces, ¿qué tenemos que decir como católicos? No, el gobierno no puede dar una libertad de religión. Esta libertad viene de Dios solamente y no el error, y el error no tiene derecho. Es lo que tiene que decir el católico. Y como católicos, trabajando para el reinado social de Cristo Rey, tenemos que tener en mente que al dominar la sociedad con caridad, con amor, es cuando tenemos que empezar a ver qué restricciones tiene que haber sobre los herejes, sobre los judíos, sobre el Islam, etcétera, etcétera. Porque si no hacemos esto, regresamos al punto, como les mencionaba, en el que el gobierno te da permiso de ir a la misa. Qué ridiculez, ¿no? El gobierno no tiene nada que estar haciendo dándote permiso para ir a misa. Ese permiso lo tienes de Dios y nadie te lo puede violar. Por eso tenemos que estar firmemente en contra de la libertad de religión. La libertad de religión, la libertad de expresión, es nada más que libertad para ofender a Dios. Métanse esto en la cabeza porque es la manera en la que nos atacan nuestros enemigos hoy en día. Y esto empezó después de la Revolución Americana, después de la Revolución Francesa, esta moda de que ya el gobierno te da permiso de practicar tu religión. La tenemos que rechazar. Rechazamos la libertad de religión. Solamente hay una religión. Es la religión de Dios, es la religión católica, que tiene el Estado el derecho, no solamente el derecho, pero la obligación de reconocer como la única religión verdadera. Todo gobernante tiene esa obligación de reconocer a la religión católica como la única religión verdadera, y todo gobernante que no cumpla con este deber le está fallando no solamente al hombre, pero a Dios. Y bueno, continuamos con San Maximiliano. Nos dice: en los protocolos de los sabios de Sion, del verdadero liderazgo de la francmasonería, escriben sobre sí mismos: ¿quién o quiénes son capaces de subvertir a un poder invisible? Ese es nuestro poder. Estos son los francmasones hablándose de sí mismos. Continúan: la masonería externa esconde sus verdaderas metas, mientras el plan de su poder y el lugar en el que se encuentran jamás les será conocido al hombre. Caballeros, afortunadamente para ustedes, sí somos capaces de vencer a estos poderes. Ya está hablando Maximiliano una vez más. Les digo, afortunadamente para ustedes, porque no tienen ni la menor idea de la maravilla de tener el privilegio de lealmente servir a Dios y a la Inmaculada. Somos capaces de vencerlos y lo haremos. Quizá tengan curiosidad de saber quiénes somos, en qué nos confiamos tanto. Bueno, somos un ejército del cual el líder lo conoce cada uno de ustedes, que ve todo lo que hacen, que escucha cada palabra que dicen, y aún más. Ni uno de sus pensamientos se les escapa. Díganos ustedes si creen que pueden seguir escondiendo sus planes. Aún peor, toda acción que ustedes realizan lo pueden hacer solamente con el permiso de nuestro líder. Hubiesen sido hechos polvo ya si nuestro líder lo hubiese querido. A él le deben su existencia. ¿Y saben por qué? Porque nuestro líder los ama. Se pueden imaginar esto, los ama muchísimo y no quiere verlos destruidos. Él espera a que reflexionen sobre sus posturas y se unan a su ejército lo más pronto posible. El tiempo les vendrá a cada uno de ustedes, tal vez pronto, en el que ya será demasiado tarde. ¿Saben cuál es el nombre de nuestro líder? La Inmaculada, refugio de pecadores, destructora de la serpiente infernal. Díganos, ¿creen que se le pueden escapar? ¿Qué acción, qué palabra planean esconderle a ella? Todos son polvo de la tierra, todo lo que reciben, todo tesoro viene de la mano de Dios. ¿Pudiera Él, bueno, no hacerlos polvo? Pero vean, nuestra líder, la Inmaculada, está rogando por ustedes, por la misericordia de Dios, para que puedan regresar a sus sentidos. Algún día esta paciencia se terminará, cerrarán sus ojos para siempre. Si no hacen el bien delante de Dios, mientras aún pueden, ese día será terrible. Ya de nada les servirá el arrepentimiento. Entonces aquí vemos
la gran caridad de San Maximiliano, que les dice, sí están haciendo el mal ustedes, pero fíjense, todavía se pueden arrepentir, arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Por supuesto, como les mencionaba al principio, es un concepto que se ha perdido hoy en día. Ya ni siquiera hablan del infierno ni de los enemigos de la iglesia. Muchos obispos, después del concilio, le decían a la gente que se podían unir a la francmasonería. Y de hecho, el día de ayer o antier, vi que una catedral, no me acuerdo en qué país, pero un país creo en el Caribe, una catedral patrocinó un evento masónico, un tipo de evento masónico adentro de la catedral. Y el obispo de esa catedral dio la misa, o no sé qué tipo de servicio no sordo haya sido, o masónico. Pero ya estamos en ese punto en el que la masonería no solamente se permite, si usted va en Estados Unidos a casi cualquier parroquia, van a ver camionetas con una calcamonía de la masonería ahí en la iglesia católica. Pero esto nunca se había permitido. Pero ahora ya se permite, ya lo celebran los obispos, mientras los obispos tradicionalistas se están escondiendo, están ofreciendo la misa tridentina a escondidas. El obispo modernista está patrocinando ceremonias masónicas en su catedral. Entonces ahí les encargo. Y bueno, ya para cerrar el programa de hoy, nos dice San Maximiliano que hay que apoyar a la prensa buena. Y por eso es que muchos de nosotros creemos que son necesarios este tipo de programas para poner información de la que la verdad es que la mayoría de la gente no está hablando. Hay muchos programas con mil veces más alcance que mi canal pequeño, en el que les hablan de la religión católica, pero estas personas que les hablan se hacen llamar predicadores, evangelista. Pero espérate, eres laico. Como laicos no tenemos el derecho de estar predicando. Porque esta no es una predicación, esto es poniéndoles información, haciéndoles saber de que hay que apoyar a la buena prensa. Y como siempre, los santos laicos siempre han controlado la prensa, ¿verdad? Si no es que, obviamente bajo la dirección de algún miembro del clero, pero los laicos siempre han estado involucrados en la prensa y ahora, hoy en día es más importante que nunca. Pero no nos tenemos que decir evangelistas, porque no lo somos. El evangelista, el predicador, es el sacerdote, es el que ha dado su vida por la iglesia. Nosotros tenemos nuestras familias, damos este tipo de servicio, ponemos este tipo de información allá afuera. Pero no somos evangelistas, no somos predicadores. Pero lo que hace esta gente es, para poder llegar a más de 100,000 suscripciones en YouTube, les dan el punto de vista en español, les dan el punto de vista tradicionalista, pero la verdad es que no van a escuchar toda la verdad como lo han escuchado en este programa. Pero entonces, como nos dice Maximiliano, es importantísimo apoyar a la buena prensa, porque el enemigo va a tener canales de YouTube, va a tener canales de redes sociales. Y si como católicos decimos, fíjate ya, hay tantas cosas malas en estas plataformas y hay que salirnos. ¿Qué va a hacer el enemigo? Tomar aún más control. Y por eso es que este tipo de programas se necesitan para poner buen contenido en las redes sociales, para que la gente lo pueda compartir y que la gente lo pueda escuchar y seguir informándose más y más. Porque, como les menciono, este tipo de escritos de San Maximiliano, si ustedes los buscan en páginas católicas, en cualquier página que no sea tradicionalista, no lo van a encontrar. Jamás. Porque este tipo de escritos se han perdido. Ya los obispos celebran ceremonias masónicas en sus catedrales. Y por eso ya no les van a hablar de nada de esto, de esos escritos de santos de este siglo que acaba de pasar. Entonces, investiguen la vida de San Maximiliano. Es un gran santo franciscano. Investiguen su vida, aprendan más de él y pídanle por su intercesión. Y así ya terminamos el capítulo de hoy. Recuerden ponerle like, compartir el canal, compartir el video, compartir el canal, suscribirse al canal. También suscríbanse a Restoring the Faith Media. Ahí tenemos videos que estamos publicando de sermones de San Alfonso de Ligorio para esta temporada de Cuaresma, que van de acuerdo al calendario tradicional. Si ustedes van siguiendo el calendario nuevo, pues no le van a encontrar mucho provecho a estos sermones. Pónganse a seguir el calendario tradicional, aprendan más de la tradición y hay que seguir peleando por el reino social de Cristo Rey. Así termina el programa de hoy. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.